Un elemento fundamental en los sistemas mecánicos porque actúa como elemento de sujeción, básicamente, y después para, en algunos casos, transmitir potencia. Y fíjense en el título, que hace una diferencia entre árboles y ejes. O sea, para los técnicos, para el común de la gente, todo el mundo le llama eje. Todo el mundo habla de un eje, de un motor, el eje de una rueda. Para todo el mundo es ejes. Pero para nosotros, los técnicos, hay una diferencia fundamental. Todos tienen la misma configuración o prácticamente la misma configuración, ¿sí? Es una pieza cilíndrica que por lo general gira, ¿sí? Pero la diferencia está en esto. En el árbol está sujeto a carga de flexión y torsión, por lo cual el árbol es el que transmite el par o torque. Fundamentalmente nosotros cuando diseñamos o cuando generamos un sistema mecánico, lo que necesitamos es que ese árbol nos transmita par, cupla o torque. Nos entrega ¿para qué? Para generar una determinada potencia y para poder mover nuestro mecanismo. Entonces, desde el punto de vista técnico del ingeniero, hablamos de árboles, porque en la mayoría de los casos, están sujetos a cargas de flexión y torsión y transmiten torque, transmiten par. Mientras que el eje también es una barra cilíndrica, de eje recto por lo general, pero solamente está sujeto a cargas de flexión. O sea, se puede considerar que solamente sirve como elemento de soporte. Esa es diferencia fundamental, ¿sí? Como digo, para el común de la gente, hablamos de árboles, de ejes. Para el común de la gente, todos son ejes. Para nosotros, para los que ya estamos en el tema, para los ingenieros, hay diferencia que es básica porque uno me entrega potencia, me transmite torque, el otro solamente sirve para soportar, ¿no? Y por lo tanto solamente tiene cargas de flexión. También para el estudio, para el dimensionamiento, es fundamental tener en cuenta esos detalles. Como nosotros vamos a trabajar en la mayoría de los casos con árboles, y bueno, nuestro cálculo, nuestro modelo matemático va a tener cargas normales, tensiones normales y tensiones tangenciales. Porque hablamos de flexión y hablamos de torsión. Bueno, y empezamos entonces a presentar que lo que es un árbol. Un árbol es esta pieza cilíndrica, fíjense que tiene resaltes, que no es de una sección uniforme, puede ser de una sección uniforme, pero por lo general no lo es. Y justamente, la vez pasada hablábamos por qué, y por qué esos resaltes, esos cambios de sección, esos cambios de diámetro, no sirven como elemento de sujeción. Por ejemplo, fíjense este resalte. Acá está, por un lado, el rodamiento está sujeto por este resalte y por el otro se lo ajusta con algún manguito cónico, con algún elemento. ¿Sí? Acá tenemos en este caso un engranaje en el extremo, ¿sí? Tenemos un polea, en el que este elemento es la chaveta, que es el elemento de sujeción, para poder, acá directamente con un asiento cónico ajustamos el engranaje al árbol. Hay distintas formas de sujetar. Vamos a ir viendo cada una de ellas. Vamos a ir despacito presentando, ¿sí? Pero la diferencia básica es esto que habíamos charlado, que el árbol tiene carga de flexión y carga de torsión, mientras que el eje tiene solamente carga de flexión. Bueno, esta imagen yo ya se la había mostrado en la clase pasada, un árbol donde tenemos, fíjense que el extremo justamente es estriado, ¿sí?
y se vincula a través de un banquito, de un acoplamiento permanente, seguramente al elemento que yo quiero mover o al cual quiero transmitir Q. Acá tenemos otro árbol, también escalonado. En este caso acá tenemos una polea o una rueda dentada, que está sujeta por un lado por este cambio de sección, y por el otro lado tiene este elemento, esta pieza cónica que sirve para ajustar. Es cónica justamente porque ajusta por el lado y uno pegándole de este lado salta directamente. Para evitar que se salga, porque esto por lo general entra a presión, se le colocan los tornillos de estos de tal manera de que quede perfectamente montado. En este caso, esta masa, que también es un engranaje, tiene una chaveta. Estas son las chavetas Woodruff, que son chavetas un poco más profundas, dependiendo de la fuerza que haga este engrane, ¿sí? Se le coloca una chaveta común, una chaveta rectangular, una chaveta de este tipo, de tal manera que tampoco se nos mueva y se nos sale, ¿sí? Acá tenemos el elemento, el rodamiento. Generalmente el árbol es una viga que tiene dos apoyos. Este sería un apoyo y este sería el otro. Acuérdense que hay que restringir los 3 grados de libertad. Por lo general es un apoyo fijo, un apoyo móvil. Esto es lo que ustedes vieron en estabilidad, como una viga con vínculos. En este caso, la viga lo constituye este árbol. En donde acá tiene en el extremo una polea y seguramente ahí va a ir una correa en B para producir el movimiento. Este es un sistema característico, pero nosotros de todos estos sistemas vamos a analizar los rodamientos, vamos a analizar los engranajes, vamos a analizar las correas trapezoidales, pero en este momento los estamos dedicando a lo que es el árbol propiamente dicho, que es el elemento principal o el elemento de sujeción de todos esos accesorios. Bueno, este es un árbol también, el árbol de levas de un vehículo. Estas piezas que están acá son las levas. Si Dios quiere, una de las últimas unidades que vemos es el tema de levas, que la leva es una pieza que le da un movimiento característico a lo que se llama un seguidor, pero más o menos, en este caso, estas levas le dan el movimiento a la apertura y cierre de las válvulas. Cuando ustedes estudiaron el termodinámico del ciclo Otto, habrán visto que hay una admisión, ¿sí? Un escape. Bueno, ese movimiento, ese ciclo, se compensa por el tema de las apertura y cierre de válvulas. Y esa apertura y cierre de válvula se realiza a través de estos elementos levas. Toda esta leva está montada sobre un árbol, porque este árbol transmite potencia, transmite torque. Bueno, más imágenes. Acá me interesa que se empiecen a conocer, ¿sí? Generalmente, aquel que fue a una escuela técnica, esto lo tiene, lo ha visto, incluso seguramente han tallado algún árbol. Bueno, para los que no fueron a una escuela técnica, es importante que le empecemos a presentar y que empiecen a conocer que lo que es básicamente lo que nosotros estamos estudiando. Bueno, este es el extremo de un árbol, ahí está el chavetero, y la chaveta propiamente dicha. En este caso, una chaveta normal, ¿sí? Ahí está colocando, el señor está colocando una chaveta Woodruff, una chaveta de ranura profunda. Acá tenemos una chaveta transversal unida al árbol. Distintas imágenes como para que empiecen a conocer de qué se trata y de lo que estamos hablando, ¿sí? Bueno, hay una clasificación. Hay una clasificación de los árboles. La primera clasificación hace referencia al eje, ¿sí? Si ese eje es longitudinal o si es acodado. La mayoría de los casos que vamos a estudiar son de eje longitudinal, ¿sí? Que por lo general constituye el eje de simetría de este árbol, ¿sí? Y lo que acabamos de ver. En este caso, ¿sí? Acá me está indicando con esta cruz los puntos de apoyo. Ahí seguramente van a ir los rodamientos o los cojinetes. Estos van a ser los puntos de apoyo. Se indica de esa manera.
no se dibuja el rodamiento, como lo vimos en las imágenes anteriores, sino que se hace esa cruz. Y ahí estoy indicando que es donde va a estar apoyado el arco. Bueno, el chavetero, seguramente acá irá alguna polea o algún engranaje que va a hacer, porque fíjese que un chavetero de bastante longitud, y los distintos escalonamientos que sirven para disminuir secciones. Bueno, hay que analizar, ya lo van a ver en la práctica, dónde es la sección más comprometida, por lo cual necesitamos determinar cuál es la tensión correspondiente, y también vamos a analizar lo que ya estuvimos viendo en la clase pasada con el tema de fatiga, que hay concentración de tensiones en todos estos escalonamientos, ¿sí? En todo lo que son ángulos vivos, hay concentración de tensiones y por lo tanto puede aparecer la grieta y puede aparecer la fatiga. Y tenemos los árboles acodados, aquellos que se utilizan para convertir el movimiento de rotación en traslación o viceversa. Por ejemplo, podría ser, este es el árbol de un motor, ¿sí? En donde acá tenemos la biela y en el extremo de la biela está el pistón. Las distintas posiciones que va tomando esta pieza hacen que se produzca el ciclo termodinámico, el ciclo Otto, para que el motor pueda funcionar, ¿sí? Entonces, fíjense que no es un árbol, es acodado porque tiene estas piezas que hacen que, como dice ahí, convierten el movimiento de rotación de esto en un movimiento de traslación de cada uno de los pistones dentro del cilindro. Esa es la primera clasificación. Según la disposición, el eje longitudinal, que por lo general, como digo, constituye eje de simetría. La segunda clasificación, según la forma que tenga el árbol. La más general es la sección circular, ¿sí? Pero en algunos casos, y fundamentalmente en aquellos elementos motrices como motores eléctricos y todo aquel elemento que va a entrar al torque, tiene una especie de dentado acá, que es lo que se ve acá. Si ustedes se fijan, ahí tiene una especie de dentado. Si nosotros lo miramos de frente, ¿sí? Eso lo vamos a encontrar. Estas son las dos disposiciones, ¿sí? Más frecuentes. Esta figura C es un árbol muy particular, ¿sí? Para alguna cuestión, bueno, muy particular. La aplicación habría que pensar dónde se lo puede aplicar, pero la más general, el 90% de los casos se van a encontrar con árboles, ¿sí? De secciones circular o de secciones con estrías, secciones estriadas, el árbol estriado. Bueno, vamos a empezar a ver cuáles son las causas de falla más importantes en árboles y ejes. Fundamentalmente, como digo, vamos a tratar el caso de los árboles que nos interesan o la transmisión de torque, ¿sí? El primero, error de diseño. Bueno, eso ustedes no van a diseñar desde ya. El perfil no es de diseño, el perfil de la carrera. Lógicamente, ustedes le tienen que tirar los leones al ingeniero, al electromecánico, al mecánico, que sí es el que diseña, ¿sí? Y fundamentalmente los problemas de diseño, ¿sí? Pueden ser en los vivos, en las secciones, en los puntos donde tenemos escalonamientos, porque sabemos que ahí se va a producir concentración de esfuerzos, puede aparecer la grieta y seguramente va a haber fatiga, ¿sí? Entonces, también en los chaveteros tiene que estar el chavetero bien hecho, ¿sí? Tratando de que tampoco queden rebabas, que no queden tanto vivos, por todo esto que vimos en la clase pasada que origina puntos vulnerables para que comience la fatiga. El otro aspecto, que quizás sea que ustedes tengan injerencia como ingenieros industriales, es la incorrecta elección del material. Fundamentalmente, primero,
la sugerencia es que adquieran materiales que tengan protocolos de ensayo. Ustedes, entonces, en ese protocolo de ensayo va a venir especificado a qué ensayo fue sometido, con qué temperatura se trabajó, si recibió algún tratamiento térmico. Bueno, hay una serie de causas, ¿sí? que ustedes van a tener, o algunos, si ustedes compran el material en cualquier lado, y bueno, lógicamente ese material no está garantizado y podemos tener problemas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, como dice acá, la incorrecta composición química y metalúrgica, no sabemos cuál es. Generalmente con el protocolo de ensayo se viene y se dice, se le agregó 2% de aleación de manganeso, ¿sí? 2% de aleación de silicio, viene especificado todo eso. Entonces nosotros sabemos que el manganeso le da tenacidad, el silicio le da resistencia a la oxidación. Bueno, todas estas cuestiones vienen especificadas en el protocolo de ensayo. Y nosotros compramos en una ferretería el material, y bueno, ahí no vamos a tener ninguna característica, y bueno, y vamos a tener una correcta elección del material y vamos a provocar que ese hardware no sea lo más confiable posible, ¿sí? Que tenga poca resistencia al desgaste. Hay una serie de factores. Por eso estas causas, estas situaciones, hay que tenerlas en cuenta. En la primera, ustedes lo único que tienen que hacer es reclamar, ¿sí? Pero en la segunda, seguramente ustedes van a tener bastante responsabilidad en la elección del material. La tercera es la incorrecta fabricación del elemento. Pero acá hay que estar, o sea, si ustedes fundamentalmente por las industrias que uno recorre, por lo que han dado, la mayoría de los egresados de ingeniería industrial está con lo que es la gestión de mantenimiento. Por lo cual, en la gestión de mantenimiento, sí van a tener que estar atentos a la fabricación del elemento, si se le sometió a algún tratamiento térmico. Cuando hablábamos la clase pasada, generalmente se le coloca alguna marca, y no hablamos solamente de la marca comercial, sino alguna característica propia, dimensión, alguna característica propia del elemento. También cuidado que esa marca no me deje rebabas y no me deje dificultades para la fatiga. Bueno, todo eso tiene que ser controlado por ese ingeniero. Entonces, posiblemente la fabricación y también, lógicamente, el tornero que está haciendo ustedes tienen que estar controlados y tratar de buscar personal idóneo para que pueda hacer ese elemento lo más cercano a lo que se planteó o a lo que se diseñó, ¿sí? Entonces, la incorrecta fabricación, y ustedes van a tener que estar atentos a eso. Y también en los errores de montaje, porque por lo general hay que tratar, ustedes van a ser los líderes de un equipo de trabajo, entonces como líder tengo que tratar de rodearme de la gente más idónea, ¿sí? Para determinados trabajos, por ejemplo, para el montaje de un árbol, ¿sí? Necesito una persona que conozca hacer el montaje. Y si no la tengo, y bueno, tendré que buscar la manera de capacitarlo para que aprenda. Entonces también son causas los errores de montaje, del desalineamiento de los árboles, que entra el árbol torcido con respecto al punto de apoyo, que se desajustan los acoplamientos, ¿sí? Que no está bien colocada la chaveta y que el árbol se afloja o que está moviéndose en cada una de las vueltas, y entonces todo eso causa que la vida útil de ese elemento se acorte enormemente. Bueno, en este caso la configuración geométrica de un árbol, en realidad acá le han puesto un ejemplo, ¿sí? En este caso, por ejemplo, acá como les dije, esto me está indicando los puntos de apoyo, ¿sí? Y tiene dos engranajes, ¿sí? Esta sería la representación simbólica de esa situación. Esta sería un poco más la representación que se aproxima un poco a la real.
En este caso, el árbol se encuentra sometido a flexión, torsión y carga axial. Por lo general, ¿por qué carga axial? Me adelanto un poquito respecto a lo que vamos a ver más adelante. Los engranajes en los cuales se llaman engranajes helicoidales, que tienen el dentado que tiene una hélice, una curvatura, una inclinación, aparece una fuerza axial, ¿sí? Que tiene que ser compensada por los puntos de apoyo. Por eso habla de que hay flexión, torsión y hay una carga axial. Esto ya la voy a corregir, la vamos a poner por árbol y no eje, ¿sí? Como, entonces, hay flexión, torsión y carga axial por las características que tiene el engranaje. Ese engranaje, ese tipo de engranaje, transmite carga axial. El caso 2, montaje de un árbol para un ventilador y polea. Está sometido solo a torsión y flexión. Directamente acá, en el otro estaríamos carga axial por las características del engranaje. Esta sería la simbología. Esto sería ya un poco más el caso, el montaje ideal, ¿sí? Esta es la polea. Ahí vamos a colocar la correa en B. Y bueno, pues vamos a mover, seguramente esto está vinculado a un elemento motriz, y vamos a mover este ventilador. Bueno, vamos a algunas consideraciones respecto al modelo matemático. La fórmula general, la fórmula base, ¿sí? Esta sería la fórmula, la ley de Ohm para la mecánica, es esta, en la cual tenemos potencia, ¿sí? Para un momento. Hola, ¿se cortó? Hola, ¿me escuchan? Yo sí lo escucho, profe. Sí, profe, se escucha bien. Ahora que se le ha cortado, por eso. ¿Se escucha, profe? Bien, estamos ahí, seguimos ahí, estamos durmiendo, nos fuimos, estamos viendo la llegada de Messi a París, ¿o qué pasó? ¿Estamos todos ahí? Estamos, Profe, profe. seguimos acá. Estamos acá. Bueno, cuánto me alegro, entonces. Sigamos, entonces. ¿Se va entendiendo esto? Sí, profe, perfecto. Bien, bueno. Entonces, esta es la fórmula básica. Potencia igual a par, momento, cupla, por velocidad angular. Esta es la fórmula que usamos los mecánicos como fórmula base para todo. Esta hay que sabérsela. Hay que hacerse un tatuaje en uno de los brazos con esta fórmula. Bueno, para el diseño, en este caso en realidad para el dimensionamiento, ¿sí? Porque no hagamos la diferenciación que diseño es generar o crear una cosa que no van a hacer ustedes. Sí van a hacer el dimensionamiento, que el dimensionamiento es verificar si las dimensiones de un determinado elemento de máquina son las adecuadas para tal o cual trabajo. Entonces, lo que se va a hacer es el dimensionamiento, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es hacer un análisis de todas las cargas, de todos los esfuerzos que van a actuar sobre el árbol, en magnitud, dirección y sentido. Necesito saber si van a ser fuerzas solamente verticales, si va a tener una cierta inclinación, por lo cual voy a tener que componerla en una vertical, una componente vertical y una componente horizontal. Esto es lo que ustedes vieron en estabilidad cuando estuvieron la viga entre dos apoyos y necesitaban determinar toda la fuerza. Entonces tengo que hacer todos los esfuerzos, las cargas que actúan. Una vez que tengo eso, ver dónde lo voy a apoyar, ¿sí? ¿Cuáles van a ser los puntos de apoyo? Sabemos que son los vínculos de primera y de segunda especie, de tal manera de restringir los grados de libertad. Y lógicamente en esos vínculos, en esos apoyos, voy a tener que elegir el elemento que puede ser un rodamiento o un cojinete de deslizamiento para que el disminuir el rozamiento del árbol con ese apoyo. Una vez que hacemos la sumatoria de las fuerzas,
todo eso que se hace en estabilidad, voy a obtener la sumatoria de los momentos y por lo tanto voy a trazar el diagrama de momentos flectores y el diagrama de esfuerzos de corte. El mismo calculito que cuando hacían el cálculo de viga, diagrama de momento flector, el diagrama de los esfuerzos de corte. Como dice acá lo que dijimos recién, cuando no actúa en el mismo plano, hay que descomponerla sobre dos planos perpendiculares. Con todos esos datos, con todo eso, uno de los primeros parámetros que necesito verificar es el diámetro. El diámetro de la sección crítica. Nosotros decíamos que el árbol no es de sección uniforme, no es una sección así, sino que tiene escalonamiento. Entonces, tengo que analizar, primero que nada, la sección crítica, que por lo general es la sección de menor diámetro, la sección que tiene resaltes o que tiene escalonamiento evidente. Entonces, tengo que analizar la sección crítica del árbol, ¿sí? Bueno, verificar la relación de rigidez a través del momento de inercia. Momento de inercia, ustedes se acuerdan que era físicamente representaba la rigidez que tiene una pieza. Todo esto son conceptos de estabilidad, de estática y resistencia de material. Creo que los petroleros la cursan simultáneamente con esta materia. Tendrían que estar en el semestre anterior. Los industriales ya traen la base de resistencia. Pero bueno, vamos trabajando con esto, ¿sí? Simultáneo más los petroleros que trabajan simultáneo con estática, pero todo este calculito es lo que ustedes hacen en estabilidad. Cuando el árbol opera a altas velocidades, hay que tener en cuenta las vibraciones torsionales y transversales. Eso ya lo vamos a analizar enseguida. Una diapositiva más adelante, que es lo que se conoce como la velocidad crítica del árbol. Eso va a producir algunos efectos y ya vamos a trabajarlo enseguida. Pero lo mencionamos porque es importante, uno de los aspectos a tener en cuenta cuando uno está dimensionando un árbol. Bueno, el modelo matemático son las fórmulas que ustedes han visto en estática, en estabilidad. Este es el diagrama de tensiones. Hablamos de tensiones normales, sigma sub f. Hablamos de tensiones tangenciales, tau sub xi, tensiones tangenciales. Y lógicamente dijimos que puede haber una tensión axial, o sea, de tracción o de compresión, provocado, por ejemplo, por el elemento este que hablábamos recién, el engranaje helicoidal, o porque existe un esfuerzo que provoca una fuerza axial. Entonces nos vamos a las expresiones que ya conocemos, son las que hemos visto. Fórmula del espejo, momento flector sobre el módulo resistente a la flexión. Si no se acuerdan, repasen un poquitito lo que estudiaron en estabilidad. Los petroleros creo que todavía no llegarán a eso, pero lo van a ver, o sea que no. Esta es la fórmula del espejo. Momento flector sobre el módulo resistente a la flexión. Este es el módulo resistente a la flexión para una sección cilíndrica, o circular, mejor dicho. La tensión tangencial, momento torsor, sobre el módulo resistente a la torsión, las tensiones tangenciales. La tensión axial, tracción o compresión, fuerza sobre sección. Fuerza sobre, como es una sección circular, el pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Por lo tanto, la tensión normal puede estar constituida por una tensión de flexión, que es esta, tensión de flexión, más menos. ¿Por qué más o menos? Porque puede ser tracción o puede ser compresión, una tensión axial, que es la fuerza sobre la sección. En tangencial solamente tengo esto. En normal puedo tener flexión más una fuerza axial, tracción o compresión. Y para árboles huecos había que tener en cuenta la relación K, que era la relación entre el diámetro pequeño y el diámetro, o sea, el árbol hueco teníamos dos círculos concéntricos, uno que me definía el diámetro menor, el otro el mayor, y por lo tanto este valor de K
era la relación entre esos diámetros correspondientes, ¿sí? Esto es estabilidad estática barata, la que han visto, creo que los industriales la tienen en segundo o en el semestre pasado. Los petroleros sé que la están cursando, así que bueno, esto es estabilidad de la más común, de la más barata posible. En el caso de, como tenemos acá, fíjense que tenemos combinación de esfuerzos, ¿sí? Hay que recurrir para el cálculo a algunas teorías. Esas teorías son llamadas teorías de fallas, ¿sí? Analizar teorías de fallas. Y en esas teorías de fallas, que esta es una de ellas, ¿sí? Nosotros tomamos la teoría de la máxima energía de distorsión, que es la que se adapta, porque las teorías de falla se adaptan básicamente a los tipos de material. Para materiales dúctiles, que son los que con los que trabajamos en árboles, la teoría de falla más adecuada es la teoría de la máxima energía de distorsión o teoría de von Mises. Y la fórmula de von Mises, fíjense en que habla de combinación de tensión normal más una tensión tangencial. Esta es la fórmula para calcular la tensión total, porque hay un efecto combinado entre esfuerzo normal y esfuerzo tangencial. Esas teorías de distorsión, no sé si las llegan a ver ustedes en estabilidad o en estática y resistencia de materiales, pero son teorías que se adaptan o que son adecuadas para distintos tipos de materiales. Hay varias teorías. La nosotros aplicamos es la teoría de la máxima energía de distorsión. Y como vimos la clase pasada en fatiga, para hacer el cálculo del árbol, para el dimensionamiento del árbol, vamos a recurrir a las mismas teorías o a los mismos criterios que utilizamos en la clase pasada en fatiga. Estas fórmulas ya las habíamos visto, o sea, un árbol, lo pusimos como ejemplo incluso, un árbol, si nosotros marcamos una generatriz y ponemos en funcionamiento ese árbol, vamos a ver que esa generatriz va a describir un ciclo y en ese ciclo vamos a tener esfuerzos cíclicos, tensiones cíclicas. Por lo tanto, seguramente va a haber procesos de fatiga. Por lo cual tenemos que recurrir a las teorías de fatiga. Son las que hemos visto, ¿sí? Y vamos a tener esfuerzos alternantes, esfuerzos medios, la tensión límite de fatiga, la tensión de fluencia y el coeficiente de seguridad, que vamos a ver si han visto en la clase pasada, incluso seguramente han hecho ejercicios con el ingeniero Lazo, donde han visto cuáles son los valores más coherentes para poder tener un coeficiente de seguridad, para estar del lado de la seguridad, cuál es la teoría más conservativa, cuál es la teoría menos conservativa. Pero todo ese análisis es exactamente el mismo que utilizamos en la clase pasada en fatiga. Y entonces vamos a tener esfuerzos cíclicos o fluctuantes, ¿sí? Debido a flexión y debido a torsión. Entonces, el esfuerzo alternante, el esfuerzo normal alternante, utilizamos la fórmula del espejo. La fórmula del espejo es momento flector sobre el módulo resistente a la flexión, y el módulo resistente a la flexión es el momento de inercia sobre la distancia de la fibra más alejada, que es lo que he planteado acá, ¿sí? En la fórmula que vimos anteriormente ya estaba calculada, ya estaba hecho la conversión, o sea, porque este momento de inercia para una sección circular vale pi por diámetro de la cuarta sobre 64 con este C, y llegamos a esa presión que habíamos visto. A esta presión, acá está. 32 momentos sobre pi por diámetro al cubo. Esta sería la fórmula general. Esta sería la fórmula desagregada, ¿sí? Lo mismo para el esfuerzo medio, la tensión tangencial alternante, momento torsor o par torsor, ¿sí? Sobre el módulo resistente a la torsión. El módulo resistente a la torsión es el momento de inercia polar sobre la distancia de la fibra más alejada,
El momento de inercia polar es 32 pi por diámetro de la cuarta. Bueno, entonces acá me queda esto. Y fíjense que están afectados, y esto lo vimos en la clase pasada, por los coeficientes de concentración de esfuerzos. Este es el coeficiente de concentración de esfuerzos para flexión. Este es el coeficiente de concentración de esfuerzos para torsión. Este que es el que se determinaba, si ustedes que se acuerdan, repasando, a través de el caso P, el teórico, y del coeficiente de sensibilidad a la entalle. Y había que recurrir, en función del radio de acuerdo, a algunos gráficos para poder obtener esos valores correspondientes. Todo esto es una repetición, o sea, está asociado íntimamente con lo que se vio en la clase pasada. Las ecuaciones están desagregadas, esta sería, y después aplicadas a dos Mises, tanto para el esfuerzo alternante como para el esfuerzo medio. ¿Sí? Lo que se ha hecho es reemplazar directamente los valores de tensiones alternantes y tensiones medias. Acá solamente ha considerado flexión, podría tener un más menos la tensión axial de tracción o compresión, este paréntesis, solamente acá ha considerado flexión y lógicamente si es relevante se la considera la axial, si no directamente no se la deprecia. Bueno, el criterio de falla por fatiga de Goodman está dado por esta fórmula. Acá está la fórmula general para calcular el coeficiente de seguridad. Y como nos interesa en árboles calcular el diámetro o dimensionar, darle una dimensión al árbol, lo que hacemos es despejar el diámetro correspondiente. No se asusten que toda esta fórmula nosotros directamente se las damos, ¿sí? No hace falta. Lo único que posiblemente se les puede preguntar de qué depende ese diámetro, cuáles son los factores que modifican ese diámetro. Y bueno, los factores que modifican el diámetro pueden ser el coeficiente de seguridad, ¿sí? Puedo retocar estos coeficientes de concentración de esfuerzos, podría retocar la tensión límite de fatiga. Bueno, son esos factores los que yo puedo retocar para modificar el diámetro de esa pieza. No hace falta que esa fórmula se la aprenda, ni tampoco el desarrollo, ni nada por el estilo. No tiene sentido, porque lo que nos interesa es que la interpretación y el cálculo correspondiente. Para Goodman exactamente lo mismo, coeficiente de seguridad, diámetro. Para Herbert, coeficiente de seguridad, diámetro, fíjense que esta fórmula es mucho más larga, entonces le he puesto A, que esto es lo que vale A, y acá he puesto B, que esto es lo que vale B. Para asma elíptica, lo mismo, y para Soderbergh también. Coeficiente de seguridad son los dos parámetros que se determinan en lo que son árboles y ejes, ¿sí? El coeficiente de seguridad y el diámetro correspondiente. Bueno, repasemos entonces un poquito los coeficientes de concentración de esfuerzos. Como ustedes verán, ese coeficiente de concentración de esfuerzos está para zonas bien delimitadas. En este caso, para el hombro. A esta parte se la llama hombro, ¿sí? Lo que se trata de que no sea un canto vivo, sino que tenga una pequeña curvatura, o sea, le hace una pequeña entrada, de tal manera de sacar el canto vivo, ¿sí? La otra situación que se puede hacer es darle esta entrada o una pequeña ranura con todos esos efectos. Ojo que si nosotros planteamos esta ranura, hay que tener cuidado, si generalmente lo hacen torneros que tienen mucha experiencia, de no debilitar el material en esa zona, ¿sí? Y fíjense que está ese coeficiente de concentración de esfuerzos, se obtiene de tablas como esta, en la cual yo tengo el coeficiente para flexión, el coeficiente para torsión y el coeficiente para valor esfuerzo axial, tracción o compresión. Hablamos filetes de hombro,
que son estos. Hablamos cuando hay una chaveta, ¿sí? Hablamos cuando hay una ranura para un anillo de retención. O sea, todos esos elementos son elementos concentradores de fuerzas. Ustedes hacen una radiografía de esa parte, van a ver cómo hay concentración de esfuerzos en esa zona. Entonces, son lugares potenciales para que se produzca la fatiga. Bueno, digamos con el cálculo, el modelo matemático. Uno de los cálculos, esto también lo deben haber hecho en estabilidad, y lo van a hacer ahora cuando estén en resistencia material, que es el diseño por rigidez. Y lo primero que se verifica es la deformación por torsión. ¿Por qué? Porque es un efecto importante. El árbol justamente transmite torque, transmite par, por lo tanto hay torsión. Y lo que calculamos para la torsión es el ángulo de giro. Ese ángulo de giro, esta fórmula también la han estudiado, la han obtenido en estabilidad, momento torsor por la longitud del árbol, módulo de elasticidad transversal, momento de inercia polar. Módulo de elasticidad transversal, 2/5 del módulo de elasticidad longitudinal. Si ustedes se acuerdan, el módulo de elasticidad longitudinal era un valor característico para cada material. Para el acero dulce, el acero comercial, valía 2 millones kilogramos por centímetro cuadrado, ¿sí? Y estaba en función para una temperatura de ambiente. Lógicamente disminuye a medida que la temperatura aumenta. El G es el módulo de elasticidad transversal, que es el que aparece cuando hay torsión, y más o menos está en el orden de los 2/5 de ese módulo de elasticidad longitudinal. El ángulo de torsión está sacado de distintas fuentes, pero es este ángulo que acá aparece como beta, ¿sí? Este era el ángulo de deformación y este era el ángulo de torsión. Esto es estabilidad barata, ¿sí? La fórmula para calcular, bueno, acá después desagregaron el valor acá está calculado el momento de inercia polar, pi por diámetro de la cuarta sobre 32. Para una sección circular. Y en el árbol escalonado se hace la sumatoria de las distintas partes, porque hay un escalonamiento, entonces vamos a tener distintos diámetros y por lo tanto vamos a tener distintos ángulos de deformación. Esto es lo que se llama el diseño por rigidez, determinar este ángulo, el ángulo de giro, para saber cuánto se ha modificado la generatriz que nosotros estamos analizando. Algunos valores característicos de ese ángulo de torsión. Fíjense que son valores muy, pero muy pequeños. 20 minutos para árboles de máquinas, 20 minutos por metro. ¿Sí? Ojo con eso, no digan barbaridades cuando les preguntamos alguna vez valores característicos ¿sí? Piensen lo que están diciendo. Hablamos de ángulo de torsión. La generatriz se mueve, gira un cierto ángulo, pero lógicamente estamos dentro del límite elástico y por lo tanto esa deformación tiene que desaparecer una vez que sacamos la carga, ¿sí? Parece que la torsión aparece como consecuencia de que uno de los elementos tiende a permanecer en el estado en que se encuentra. Entonces, en un primer momento, hacemos girar el motor, la pieza, el árbol de la aplicación está en reposo, tiende a permanecer ahí y ahí es donde se produce ese ángulo de giro. Pero es un instante, un ángulo de giro muy pequeño. Una vez que el motor fue arrastrado, la aplicación arrastró, desaparece, entonces estamos hablando de valores muy, pero muy pequeños, ¿sí? Lean, por favor, y cuando les preguntemos valores característicos de este ángulo de torsión o valores característicos, hay algunos valores que son característicos y que los tenemos que, por ejemplo, el módulo de elasticidad longitudinal de un acero comercial, ese hay que sabérselo, 2 millones kilogramos por centímetro cuadrado.
Hay que saberlo porque es un valor muy característico y que nos sirve para calcular rápidamente, verificar un árbol. Y el otro diseño, el otro dimensionamiento que se hace, o la otra verificación, es la deformación transversal, que es por flexión, ¿sí? Por flexión, que es el apartamiento o la desviación de la línea elástica. ¿Qué es lo que era la línea elástica? Si ustedes imaginan que el eje de simetría de ese árbol sufre flexión, ¿vale? Imaginamos que la línea elástica pasa por ese eje de simetría, el apartamiento entre la posición inicial y la posición que adquiere esa línea cuando se carga es lo que se llama la flecha. La deflexión o deformación transversal es la flecha. Esa flecha se calcula, hay distintas formas de calcularla, ¿sí? Por lo general son ecuaciones diferenciales, que nos permiten calcular la flecha, un modelo matemático que es un modelo a través de ecuaciones diferenciales. Yo les he puesto solamente acá las ecuaciones básicas y el resultado. Nosotros no vamos a analizar el estudio de la ecuación diferencial, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente nos demandaría mucho tiempo de análisis de esa. Es una ecuación diferencial de tipo no homogénea, por lo tanto tiene una solución general y tiene una solución particular. Bueno, todo eso nos llevaría mucho tiempo, no sé si una clase, y no es el sentido. Esto es un curso de mecánica y no un curso de mecánica. Por lo cual, planteamos solamente que existe una deformación transversal y que esa deformación transversal se puede determinar a través de una ecuación diferencial para obtener cuál es la desviación o la flecha que tiene esa pieza. Valores también, valores muy pequeños para árboles de transmisión, ¿sí? Para árboles de máquinas, 0,16 milímetros por metro. Fíjense que son, para la vista, son imperceptibles, no se ven, justamente porque son valores muy pequeños, son las pequeñas deformaciones en el instante inicial que después desaparecen. Entonces, estas cuestiones las hemos puesto como conocimiento para que las tengan en cuenta, para que vean, y por ahí podemos preguntar, pero hay que decir algo coherente, no alargar el primer número que se me ocurre. Las máximas tensiones de trabajo admisibles para árboles, esto está pesado en kilogramos por centímetro cuadrado, ¿sí? Dependiendo de la calidad del material, tenemos para flexión pura, esto es un dato para los cálculos, ¿sí? Algunas veces no tenemos estas tensiones admisibles, no las tenemos porque tenemos que recurrir a un libro y estamos en el taller. Bueno, estos son datos más o menos que pueden ser orientativos y que pueden servir para obtener rápidamente, calcular el diámetro. Para torsión es cuando existen tensiones combinadas. Este es el caso más normal, ¿sí? Porque nunca tenemos las dos puras, sino que tenemos generalmente siempre tensiones combinadas. Profe, Bueno, ¿vamos hasta acá? sí, profe, le quería preguntar si puede aceptar un compañero que se le salió la reunión. Él ya estaba, Ya pero se le estaba salió. él. A ver Sí, quién era el que ya estaba. Manuel Lo que López. pasa es que, perdóname, pero con ese cuento sí vamos a entrar. Y ya dije, acá el único que me pidió era Albani en su momento, que me dijo que tenía problemas. Lo que pasa es que seguimos admitiendo, son las 3 de la tarde, ¿sí? Hace una hora que estamos en clase y hay algunos que vienen llegando. Entonces, algún momento tenemos que cortar esta cuestión, por eso vamos a admitir a los tres, porque, pero tratemos de llegar puntual, ¿sí? Como dije ayer, no solamente le tenemos que enseñar mecánica, sino que también tenemos que enseñarle ética, responsabilidad, disciplina, ¿sí? Pequeñas situaciones. Bueno, vamos a lo que se llama la velocidad crítica de un árbol.
En una de las diapositivas anteriores, cuando vimos las consideraciones a tener en cuenta, dijimos que había que tener cuidado con las flexiones cíclicas o los esfuerzos cíclicos con las vibraciones torsionales. Bueno, eso y yo les dije, bueno, esto está relacionado con la velocidad crítica y que la vamos a ver una diapositiva más adelante. Bueno, esas diapositivas han llegado, está asociado con esto. Entonces analicemos. Este es el árbol que estoy trabajando. En este caso se ha considerado un árbol de sección uniforme. No viene al caso porque no es la situación que vamos a analizar. Y ese árbol tiene montado una polea, una rueda, un volante, ¿sí? Un elemento está montado sobre ese árbol. Por lo cual, acá voy a distinguir tres centros. Un centro ideal. Nosotros, este árbol está apoyado o sea, tiene dos apoyos, cojinete superior, cojinete inferior. Si nosotros tiramos un haz láser, vamos a ver que ese va a ser perfectamente recto y eso me va a definir lo que llamo el centro ideal. No va a tener deformación. Pero cuando yo monto el árbol entre esos dos puntos de apoyo... Profe, ¿puede repetir lo que dijo del centro ideal? Vamos con el centro ideal. Yo tengo el centro ideal, voy a tener, si yo tiro un haz láser, una luz láser, entre un apoyo y el otro, eso va a ser una línea perfectamente recta, ¿sí? Y eso me va a definir lo que es el centro ideal. ¿Está bien? Ahora, si monto el árbol entre esos dos apoyos, por peso propio incluso, vamos a tener que ese árbol se va a deformar, ¿sí? Ese centro, vamos a tener un centro S sub E. El centro, acá le han puesto C sub E porque le llaman el eje. Vamos a tener un centro propio del eje que no va a coincidir o puede coincidir en el estado de reposo con ese centro ideal, ¿sí? Puede coincidir, acá lo han hecho coincidir porque montamos el centro ideal, es el centro que dijimos tirando un haz de luz entre los dos apoyos. Ahí tengo marcado el centro ideal. Cuando puse el árbol, voy a tener un centro de ese árbol o un C sub E que en algunos casos, por el peso propio mismo del árbol, no coincide con el C sub I, pero acá directamente, como está en reposo, han hecho que el C sub I, el centro ideal, coincida con el centro del árbol, el C sub E. Y a su vez, si hago el montaje de esta polea, de esta rueda, voy a tener, esa polea va a tener un C sub M, que es el centro de la rueda, centro de la masa es, por eso le han puesto C sub M. O sea que tengo tres centros, ¿sí? En el estado de reposo, el centro ideal coincide con el centro del árbol. Por eso está esta igualdad, ¿sí? En algunos casos, si el peso del árbol fuera muy grande, posiblemente el C sub E estaría apenas separado del centro ideal. Y a su vez tengo un C sub M, que es el centro de esta masa, de esta rueda que estoy montando sobre el árbol. ¿Está claro? ¿Se entienden los tres centros? Repasemos nuevamente. C sub I es el centro que yo determino sobre una línea que me une los dos apoyos. Y que generalmente va a ser, supónganse, si yo tiro un haz de luz, voy a tener el C sub I sobre ese. Se llama ideal porque generalmente no existe, porque cuando yo monto el árbol, por el peso propio, tiene su centro que está separado del centro ideal. Pero acá consideramos que el C sub I coincide con el C sub E, por lo cual no hubiera sido necesario definir este C sub I directamente. Y tengo el C sub M, que es el centro de la masa, de este volante, de esta rueda que está montada.
¿Vamos hasta ahí? Sí, Podemos profe. afinar el elemento. Sí, profe. Fíjense, acá está, el C sub I estaría sobre esta línea. ¿Sí? Sobre esta línea, que es la línea inicial. Profe, entonces el C sub I vendría a ser algo completamente para armarlo, constructivo, digamos, de diseño. Sí, por eso, por eso le llaman C sub I, porque es un centro ideal, ¿sí? Es un centro que, ¿sí? Que estaría sobre esta línea. Profe, el C sub I en ese caso no sería el eje de simetría. Y coincidiría con el eje de simetría, sí. Pero si vos montás el árbol, cuando montás el árbol entre los dos apoyos, te pasa esto con el árbol. Entonces, el C sub E, que es el centro del árbol, fíjate que se separa respecto del C sub I, ¿sí? Por el peso propio, acá está exagerado la separación, pero si vos montás el árbol, vas a ver que tienes una pequeña flexión, eso sí, no se ve así de vista, pero uno podría presuponer que esto, y más si hay una luz importante acá, el árbol le pasaría esto, por peso propio. Y después tendríamos el C sub M, que es el centro de la masa de este volante, ¿sí? Fíjense, acá lo ha puesto. El C sub I sobre este eje. El C sub E sobre el árbol. Y el C sub M sobre la masa. Acá está indicado los tres. ¿Sí? Bueno, hago girar esto. El árbol dijimos que transmite torque, ¿sí? Y para transmitir porque necesito potencia. Por lo cual va a aparecer una fuerza centrífuga. Va a aparecer esto, va a aparecer este movimiento en cada una de las vueltas. Aparece una fuerza centrífuga. Esa fuerza centrífuga está en función de la masa, ¿sí? De la velocidad angular al cuadrado y de la flecha y la deformación del árbol. La deformación y la flecha. Acá está indicado lo que es delta, que es la separación entre el centro ideal y el centro del árbol, y la deformación es la separación entre el centro del árbol y el centro de la masa. Entonces, la fuerza centrífuga va a estar en función de esos parámetros. Pero el sistema mecánico, como cualquier sistema, reacciona para compensar o para equilibrar con una fuerza elástica. Esa fuerza elástica es el producto de la constante elástica multiplicado por la deformación. ¿Sí? Esta es acción, esta es la reacción. ¿Está claro? ¿Cuándo se va a equilibrar esto? ¿Cuándo se va a equilibrar este sistema una vez que lo puse en movimiento? Cuando las dos fuerzas sean iguales. ¿Qué es lo que igualamos acá? ¿Sí? Está sacada de distintas fuentes, por eso la deformación la pone con distintas letras, pero el concepto es exactamente el mismo, ¿sí? Acá esa se mantiene, nada más que acá la deformación la ha puesto con E y acá la considera con la letra D, ¿sí? Entonces igualamos las dos expresiones y ahí despejamos la deformación que sufre el árbol. Pero hay un parámetro importante en cualquier sistema mecánico, cualquier sistema elástico, que es lo que se conoce como la pulsación natural. La pulsación natural está relacionada con el movimiento molecular del material, con el movimiento molecular. Es lo que los termodinámicos llaman la energía interna. Ustedes han estudiado termodinámica y han hablado de la energía interna, generalmente se la designa con la letra U. Entonces, la energía interna, todo sistema tiene una energía interna, tiene una pulsación natural que está en función de la masa. Entonces, esta expresión de la deformación la pongo en función de la pulsación natural y voy a llegar a una ecuación de este tipo, que es una ecuación que me va a permitir una gráfica hiperbólica, ¿sí? Esta está trazada para ambos cuadrantes, para valores por eso, pero en realidad también me interesa trabajarla sobre el primer cuadrante, por lo cual puedo traer, ¿sí? Hay alguna, y puedo traerla sobre el primer cuadrante, voy a tener
la ecuación correspondiente al primer cuadrante y la ecuación correspondiente al tercero que la he trasladado acá. Y me quedan gráficas representativas de esta forma. ¿Qué es lo que tengo en ejes? La razón de amplitud, relación entre la deformación y la deformación o flecha y la flecha correspondiente. ¿Y qué tengo acá? Las razones de frecuencia. Frecuencia de ese momento del sistema sobre la frecuencia natural. La frecuencia natural es el movimiento molecular que tiene el material, ese mecanismo, debido a y que ese movimiento molecular se puede alterar, supónganse, si calentamos el material a una determinada temperatura. Por eso está asociado, por eso, para que se entienda, lo relaciono con la energía interna que ustedes estudiaron en termodinámica. Bueno, analicemos esta curva, que esto es lo que interesa desde el punto de vista mecánico. Fíjense que para una razón de frecuencia, cuando la frecuencia de mi sistema, o la velocidad angular de mi sistema tiende a la pulsación natural, estos dos son iguales, por lo tanto vamos a considerar que es 1. Fíjense que la deformación se hace asintótica a este valor y va hasta el infinito. Y acá lo hemos puesto. Cuando la velocidad tiende a la pulsación natural, la deformación tiende a valores infinitamente grandes y tiende a infinito. En este caso, cuando tenemos esta situación, este valor, la velocidad angular, tiende a la pulsación natural, nos da 1. En este caso, la deformación, la curva se hace asintótica y se va hasta el infinito. Vamos a ver que esta situación es lo que se llama la resonancia. Vamos a leer acá, así que no nos perdemos. Antes de llegar a valores muy grandes, en este caso, el árbol se rompe, ¿sí? Porque la deformación se fue al infinito. O se deformará en forma permanente. Esta situación es forma permanente. O fallarán los cojinetes de apoyo o habrá fatiga. O sea que esta zona que hemos puesto acá en negrita es la zona peligrosa de trabajo. Zona peligrosa de trabajo. Y fundamentalmente cuando tenemos valor 1, que es el caso de la resonancia, ¿sí? O que se denomina velocidad crítica del árbol, ¿sí? Se nos rompe el material. ¿De qué manera lo atenuamos? Y bueno, hay sistemas de amortiguamiento que hacen que la cúspide o la amplitud de esta curva vaya disminuyendo, ¿sí? Son sistemas de amortiguamiento que hacen que la amplitud de esta curva disminuya. Lógicamente, encarecemos el sistema, ¿sí? Por eso hay que analizar los sistemas de amortiguamiento. Son sistemas muy particulares y por lo tanto tienen un costo relativamente importante. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo más frecuente o qué es lo que hay que hacer? Tratar de evitar de que nuestro sistema mecánico trabaje en esta zona, porque se nos va a romper o se va a deformar permanentemente. Entonces, lo usual o la sugerencia o la recomendación es que trabaje un 25% antes de esta zona, por eso hablamos de 0,75, o un 25% después de esta zona, ¿sí? Por eso acá hablamos de lo que se llama el campo de trabajo permanente. Indudablemente que esta es la zona precrítica, esta zona en negrita es la zona crítica, y esta es la zona postcrítica. Para pasar de la precrítica a la postcrítica, nuestro sistema mecánico debe tener la suficiente o la suficiente potencia para poder superar rápidamente, ¿sí? Generalmente los motores, ¿sí? Los motores eléctricos, siempre trabajan en la zona postcrítica, por lo cual en algún momento van a pasar por este valor 1, pero son solamente para un motor de 30 HP, estaba calculado eso, que permaneciera
de 5 a 7 segundos ahí en esa situación, ¿sí? O sea, era muy rápido, entonces no se alcanzaba, ¿sí? Pasaba rápidamente a la zona post-crítica. ¿Está claro? Entonces, repasemos lo que hemos estado viendo. Cuando nosotros tenemos que nuestro árbol trabaja o cuando la velocidad angular coincide con la pulsación natural de ese sistema, vamos a estar en el caso de la resonancia, este cociente va a ser 1, vamos a estar en este caso de la resonancia, y para ese caso, el valor de la deformación es infinito. El valor de la deformación es infinito, por lo cual el árbol se nos deforma permanentemente o se termina rompiendo. Si el material no resiste, se va a terminar rompiendo. Por lo tanto, esta es la zona crítica, por lo cual no puedo trabajar, que nuestro sistema mecánico trabaje dentro de esta zona. Se lo hace trabajar 25% antes o un 25% después de esa zona crítica. Zona precrítica o zona postcrítica. ¿Sí? Para pasar a la postcrítica debemos tener la cupla suficiente para que nuestro sistema no se quede acá mucho tiempo. Bueno, acá dice el motor debe poseer una reserva de cupla suficiente para que exista poder de aceleración y se supere la zona de rigidez. La velocidad de trabajo debe estar alejada un 25%. Eso es lo que acabamos de decir. Bueno, esto en realidad lo tocamos muy por encima, pero ¿por qué me interesa? Porque de esta manera nosotros analizamos los modos de vibración. O sea, fíjense que cuando nuestro árbol está trabajando bajo este concepto, acá está exagerado, pero en realidad pasa este efecto, ¿sí? Está pasando este efecto, mucho mayor, menor medida, pero entonces ese movimiento se transmite en vibraciones al sistema. Por lo cual, las vibraciones de ese sistema, voy a saltear esto porque este es el modelo matemático, ¿sí? Se llama los coeficientes de influencia, es un modelo de investigación, ¿sí? Está puesto nomás como para que ustedes conozcan de dónde se estudian los modos de vibración a través de los coeficientes de influencia. Y voy a saltar a esto. Los modos de vibración de mi sistema mecánico, de mi árbol, ¿sí? Puede vibrar, ¿sí? Porque, por ejemplo, si tengo dos masas acá abajo, tengo dos masas, esas dos masas van a generar una fuerza centrífuga, ¿sí? Dependiendo del tamaño de las masas, que puede hacer que mi árbol pase, lógicamente, esto está exagerado, estemos en esta situación. O pueden tener distintas masas y el árbol vibra de esta manera, ¿sí? Podemos tener este modo de vibración, primer modo, podemos tener este otro modo de vibración, podemos tener este otro modo de vibración, ¿sí? Todas estas situaciones son situaciones que nosotros tenemos que minimizar. Por eso, fíjense que he puesto esta es la ecuación, en un árbol con varias masas, se plantea un sistema de ecuaciones lineales con tantas incógnitas como masas estén acopladas. Eso se resuelve ese sistema para obtener las raíces correspondientes que permiten hallar las velocidades críticas, ¿sí? Si el árbol tiene tres masas, las velocidades críticas son 3. Tengo que analizar cuál es la más crítica, cuál es la más nociva para mi sistema mecánico. Es decir, que el sistema presenta resonancia a 3 velocidades. Ahí me ha jodido porque tengo 3 valores o 3 zonas en las cuales no puede permanecer mi sistema mecánico mucho tiempo, ¿sí? Porque tengo 3 velocidades críticas. Las transiciones entre resonancias se dan con distintas configuraciones que se denominan los modos de vibración. ¿Qué son estos los modos de vibración? Todo esto que está acá es un estudio de investigación, ¿sí? En lo cual hay modelos matemáticos bastante complejos y que lógicamente se estudian a través de los métodos numéricos.
En algún momento hemos hecho algo nosotros como cátedra, hemos trabajado con estos modelos, hemos trabajado algunas cuestiones, pero lo importante para ustedes es que sepan que existen estos modos de vibración, que hay distintas velocidades de resonancia y que por lo tanto tengo que tener cuidado porque yo creo que pasó la resonancia y me encuentro con un modo de vibración en el cual tengo tres resonancias, tres velocidades, tres situaciones de resonancia y lo voy a meter en una situación donde se puede romper el átomo, ¿sí? Y esas resonancias, esas distintas valores de resonancia se dan porque este sistema puede vibrar de distintas maneras. Y fíjense que justamente todas estas situaciones generan vibraciones sobre los apoyos. Por eso es importante el concepto y una de las cosas que decía, consideraciones a tener en cuenta, que había que tener en cuenta las vibraciones torsionales que se producían en el árbol. Por todo este Profe, ¿le efecto. puedo hacer una consulta? Sí. Perdón que le corte. Te escucho. Tres masas, justamente, hay tres velocidades críticas. Y después mencionó que se elegía la menor o la más crítica. Porque y no, se estudia sobre la más nociva, ¿sí? Eso, ok. ¿Está bien? Vos tenés que atenuar esto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, que si una de las formas de atenuarlo es colocándole algún sistema de amortiguamiento, de tal manera de disminuir la amplitud de esa deformación, ¿está claro? Entonces se estudia la más crítica, hay que ver para que esa es la que va a producir mayor daño sobre el árbol, ¿está claro? Bien, perfecto. Gracias, profe. Veamos algunas cuestiones. Hablábamos de materiales dúctiles, hablamos de la teoría de la energía de distorsión. ¿Qué tenemos? Bueno, los materiales más usuales, los aceros dulces, o sea, de 10-10, 10-20, ¿sí? Estos son los aceros comerciales más comunes. Ya tenemos algunos aceros aliados, como los 1045, y tenemos aceros especiales, como los 4140 y los 4340, ¿sí? Que tienen, por ejemplo, cromo molibdeno de alta resistencia, le da tenacidad, resistencia a la tracción y a la compresión, tiene porcentaje de silicio que le da resistencia a la oxidación. Bueno, dependiendo de la aplicación que yo tenga, ¿sí? Y bueno, voy a trabajar el acero comercial por excelencia, estamos hablando de esto, de los 10-10, 10-20, 10-40. Para aceros aliados, tenemos los 41-40 y 43-40. Y bueno, y otra de las normas, esto es la norma que se utiliza frecuentemente, pero también podemos utilizar la DIN, en la cual la DIN tiene esta denominación. Las propiedades de los materiales para árboles. Esto es información que les puede servir. Siempre sugiero que ustedes tienen que empezar. En mi época, siglo XVIII, en mi época lo que hacíamos era tener un cuadernito, un cuaderno, y en ese cuaderno ir anotando cuestiones muy particulares que siempre el profesor dice, esto es importante, y con datos que vamos a usar como ingeniero. Bueno, la idea de colocar estos datos, ¿sí? Yo traigo esa escuela, es que ustedes, esta diapositiva, ahora no hace falta el cuadernito, ahora se genera una carpeta y se mete esto, propiedades de materiales para árboles. Fíjense, para distintos tipos de materiales, acá está el porcentaje de carbono, acero dulce, ¿sí? La resistencia a la tracción, la resistencia a la compresión, ojo, la unidad está todo en kilogramos por centímetro cuadrado, ¿sí? La resistencia a la torsión, el alargamiento, ¿está claro? O sea que esto es importante que lo tengan en cuenta, que lo guarden como material de consulta, como material. Es más, acá se les va a decir un acero, un árbol de SAE 4140. Seguramente el ingeniero Lazo les va a dar la tabla para que saquen las tensiones correspondientes. Bueno, pero si no las tienen, se puede sacar de estas tablas.
Bueno, algunos criterios técnicos, ya lo hemos dicho, la mayoría lo hemos dicho, pero bueno, vamos a hacer una pequeña conclusión de todo esto, como para que vayan reforzando. Fundamentalmente es generar criterios, siempre nosotros valoramos mucho el criterio y estamos utilizando esta situación de preguntar algunas cuestiones donde ustedes tienen que aplicar el criterio, porque, bueno, ese es el trabajo del ingeniero, ¿sí? Establecer o generar criterios de todo tipo. Uno de los criterios en el caso de árboles, sí, tratar, en la medida de las posibilidades, que las flexiones no sean elevadas. Y para que las flexiones no sean elevadas, se requiere que los apoyos estén lo más cerca posible. O sea, árboles de poca luz. A veces se puede, a veces no se puede, ¿sí? Pero es un criterio que podríamos tomar si a nosotros nos toca sugerir, o sea, el diseñador, el ingeniero electromecánico, el ingeniero mecánico, va a tener que ver, va a tener que analizar cuál va a ser la luz, ¿sí? Pero ustedes, como ustedes no tienen, solamente hacen dimensionamiento, pueden sugerir, mira, acá convendría que los apoyos estén más cercanos, ¿por qué? Porque tengo tal elemento que baje. Bueno, ese es un criterio. Ya lo habíamos visto y lo hemos visto hasta el cansancio, evitar la concentración de tensiones. Por lo tanto, utilizar radios de acuerdo en los cambios de sección, ¿sí? Utilizar esas pequeñas hendiduras que vimos en imágenes anteriores para evitar los cantos vivos, en las chavetas, tratar de que la chaveta sea realizada con el mayor cuidado, evitando dejar rebabas, evitando las marcas cuando uno le coloca la marca, que también no genere rugosidad, porque todas esas cuestiones son puntos vulnerables por donde puede empezar la fatiga. En la medida de las posibilidades, se puede utilizar árboles huecos, ¿sí? ¿Por qué? Porque son más livianos, por lo cual las vibraciones que transmiten son menores. El tema es que hay que analizar que no pierda resistencia y también el árbol hueco tiene un mayor costo de mano de obra. Por eso es importante, y esto lo voy a decir todas las veces o la mayor parte de las veces, hay que hacer un estudio de campo. ¿Qué es lo que es el estudio de campo? Y bueno, recorrer el lugar donde voy a hacer el montaje, verificar, ¿sí?, todas las cuestiones ambientales, si hay polvo, si hay humedad, si hay corrosión, verificar cuáles son los esfuerzos que están actuando, cómo están actuando esos esfuerzos, si son verticales, si son inclinados, ¿sí? Una serie, el estudio de campo es fundamental, eso lo tienen que hacer siempre, y no solamente acá, sino que lo tienen que hacer siempre. Irse y mirar dónde voy a montar, ¿sí?, si va a estar cerca de, si la fundación es la adecuada para que no transmita vibración, mirar, hacer un detalle y mirar. Entonces, la elección de un árbol hueco, y bueno, fijarme si puedo, si tengo el personal adecuado para que haga ese árbol, ¿sí? Hay una serie de cosas que las tienen que hacer sí o sí. Si se puede hacer un equilibrado dinámico, esto es como la alineación de las ruedas de un vehículo, ¿sí?, contrapasarla de tal manera que las vibraciones disminuyan, porque este es un elemento rotatorio que va a originar vibraciones, que esas vibraciones se van a convertir en movimiento, se van a trasladar. Entonces, en algunos casos, en algunos talleres, ustedes entran y se siente la vibración apenas entra, y la vibración porque se transmite a través del piso a todo el taller. Bueno, hay que tener cuidado con eso. Y la rigidez, que está asociada, acuérdense, al momento de inercia, hay que tratar de utilizar aceros teniendo en cuenta que tiene un elevado módulo elástico, ¿sí? Y aparte, la que dijimos, lo vimos al principio, buscar que el material de ese acero, ¿sí?, tenga su protocolo de ensayo,
para saber qué tipo de aleación es, qué agregados se le hicieron, si tuvo tratamiento térmico. Es lo que vimos los errores frecuentes al principio. Eso es fundamental para el diseño. Bueno, hay otros procedimientos a tener en cuenta también. Ubicación relativa, bueno, esto es el estudio de campo. El montaje a utilizar para el conjunto, mantenimiento, el desmontaje, ¿sí? Fijarnos si podemos montar, si el montaje se realiza fácilmente. Una cuestión, si el desmontaje se realiza fácilmente, porque ahí hacemos el montaje, entró perfecto, para desarmarlo, hay que sacar, hay que correr una pieza, hay que mover todo. Bueno, todas esas cuestiones son cuestiones del ingeniero, ¿sí? Son criterios que el ingeniero debe adoptar y eso se obtiene yendo al campo, yendo a la zona donde estamos. Bueno, y todo esto es lo que hemos visto, reacciones de apoyo, diagrama de esfuerzos cortantes de momentos flectores, determinar las secciones más solicitadas, de lo que hablábamos recién, la sección más crítica, hacer todo lo que es el estudio de fatiga, utilizando algunas de las teorías, y elegir y dimensionar los elementos de sujeción. Si lo voy a hacer a través de un manguito cónico, si lo voy a hacer con un tornillo prisionero, si lo voy a hacer con una chaveta normal o con una chaveta Woodruff, ¿sí? Todas estas cuestiones, si lo voy a hacer roscado, porque me conviene el roscado, bueno, cada una de las decisiones que tomemos también implica que tengo que ver las desventajas, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros montamos con un elemento roscado? Y si ese elemento roscado está sometido a variaciones de temperatura, generalmente pierde a través de la rosca, ¿sí? Estamos conduciendo un fluido, pierde a través de la rosca. Entonces, todas esas cuestiones, lógicamente, se van adquiriendo con la experiencia, pero fundamentalmente es importante tenerlas en cuenta, anotarlas, ¿sí? Analizar, ¿sí? Ver si hay variaciones de temperatura. Entonces, con variaciones de temperatura, por lo general, todo elemento roscado puede perder a través de la rosca. Bueno, eso es lo que son todas estas recomendaciones que hay acá, ¿sí? Es como decirle, darles alguna especie de manualcito de procedimiento para que ustedes puedan aplicar ahí. Bueno, verificar la pieza, esfuerzos combinados, que es aplicar con Mises, adecuar la pieza a medidas comerciales, ¿no? Y verificar que las deformaciones están dentro de los parámetros. Bueno, todo esto lo hemos charlado, así que no volvemos a tocar. Bueno, los elementos de sujeción, por ejemplo, los pasadores. En este caso, fíjense, bueno, en este caso tenemos chavetas de distintos tipos, un travesaño, un pasador que es transversal, un prisionero puede ser, uno cónico. Hay que analizar cuál es el más adecuado, hay que ver la fuerza que está haciendo ese árbol, el esfuerzo que va a estar sometido ese árbol. Lo que nosotros no podemos perder de vista es que necesitamos transmitir par torsor, por lo cual ese par torsor tiene que ser transmitido casi el 100%. ¿Sí? Siempre vamos a tener una pequeña pérdida porque sabemos que no hay rendimiento del 100%, pero necesitamos transmitir la mayor parte de ese par torsor. Lo podemos hacer a través de un manguito cónico, ajustamos de un lado y desajustamos del otro. Lo podemos hacer por una chaveta Woodruff, una chaveta de ranura profunda. Bueno, todo esto ya lo hemos visto. Estos esquemitas hay que hacerlos, hay que practicarlos, porque algunas veces pedimos esquematizar un sistema de sujeción de un árbol. Bueno, hay que hacer estos esquemitas y practicarlos. Fíjense que son 3 trazos, pero creo que son 3 trazos que dan una idea de cómo es el sistema. Entonces, es importante que ustedes lo sepan graficar y lo sepan esquematizar. ¿Sí? Explicar esto, ¿sí? Si explicamos qué es un manguito cónico, primero tenemos que aclarar qué es lo que es un manguito, ¿sí?
Es un montón de palabras que, en cambio, con este esquema se ve que ajusta hacia un lado y desajusta hacia el otro. Entonces, estos esquemitas bien practicados antes del examen. El chavetero, sí. ¿Cómo elijo un pasador correcto? Digamos, porque Ah, tienen diferentes geometrías. no, y bueno, tenés que, justamente, te lo da, por eso te decía que tenés que ver qué potencia, qué par torsor tenés que transmitir, ¿sí? Qué fuerza está haciendo eso, si hay vibraciones, todo eso. Tenés que buscar un elemento, por ejemplo, las chavetas comunes, estas chavetas, si tenés mucho esfuerzo, en algunos casos se te puede mover la polea y no sé si aflojarte, pero se puede mover, entonces hay que mirar, hay que fijarse cuáles son los esfuerzos que están actuando. Y yo, por ejemplo, elegiría suponente una chaveta de ranura profunda para tener mejor sujeción. Tenés que analizar cada caso particular. Acá yo no te puedo dar una receta y decir, esta es la mejor. No, hay que analizar cada situación en particular. Son todos sistemas que se pueden utilizar para sujetar, pero bueno, hay que analizar el tipo de esfuerzo. Por ejemplo, otro elemento, el anillo de retención, también, que son este tipo de elementos, los prisioneros, los tornillos de fijación, son distintos elementos. Todos son útiles, todos son elementos de sujeción. Bueno, hay que ver qué tipo de esfuerzos, cómo está actuando, si tengo vibraciones, si tengo variaciones de temperatura, si tengo alguna fuerza axial. Bueno, todo eso, y en función de eso vas a tomar, eso lo vas aprendiendo con el tiempo, lo vas aprendiendo con la experiencia. Por eso tenés que mirar un poco de todo, ¿sí? Escuchar un poco lo que se te sugiere, y en función de eso, el primer día, ¿sí? Le vas a meter 5 elementos de sujeción como para que no se te afloje. Después, el segundo trabajo ya vas a ver que anduvo bien tal cosa y lo vas a ir disminuyendo. Claro, eso les cuento la anécdota, pero yo trabajaba en una empresa eléctrica y me tocó hacer el cálculo de una fundación de una torre de una de las torres para sujetar el cable. Bueno, hicimos el cálculo de acuerdo a lo que habíamos visto en la teoría. Me salió una torre que necesitaba hormigón para una presa, ¿sí? Claro, lógicamente, porque le había metido coeficiente de seguridad 5, le había metido una serie, entonces se me sobredimensionó. ¿Sí? Fuimos retocando, el primero, sí, salió grande, después se fue retocando y bueno, uno va aprendiendo que no hace falta un coeficiente de seguridad 5, con un coeficiente 3, un coeficiente 2, andamos bien. Y bueno, y eso te lo va dando la experiencia, ¿sí? Todos son sistemas que sirven, pero hay que analizar la situación, la velocidad, la temperatura que tenés y todo esto. Bueno, acá están esquematizados otro sistema de fijación. En este caso, es un sistema de fijación por apriete, ¿sí? Que lo que haces, calentás, dilatás, cuando se enfría, queda perfectamente ajustado, ¿sí? El tema es que anda de montarlo. El problema va a ser después de montarlo. Es un sistema que te queda bien agarrado, pero olvídate que si se te rompe, puedes desmontarlo. Y con todos estos sistemas, con manguito cónico, con prisionero, con chaveta, sí, eso lo puedes desmontar y puedes cambiar, puedes ajustar nuevamente. Por eso, este es un sistema que no se te va a mover más, pero después, si se te produjo una rotura en alguno de los elementos, anda a desmontarlo, tenés que romper todo. Claro, la chaveta, acá está indicado la chaveta. Acá tenemos el tornillo del prisionero, tornillo de fijación. Bueno, es otro esquema. Les he puesto distintas imágenes para que ustedes tengan cuál es la más simple, cuál es la que más les conviene dibujar. Sí, lo que nos interesa, fundamentalmente a la cátedra, que aprendan a esquematizar. Vuelvo a insistir, aprendan a esquematizar para hacerse entender. Entonces, por eso he puesto distintas imágenes para que, con ese objetivo. En este caso, con un aro de fijación, también llamado aro Seiger, ¿sí? Fíjate que colocas aro de fijación para que esto no se mueva.
se le pone el aro de fijación y se le pone la chaveta. Por eso, el primer día, el primer trabajo tuyo, le vas a meter todos los sistemas de fijación que puedas, para que no se te mueva. Después te vas a dar cuenta que con un aro Seger y con una chaveta anda bien y no hace falta colocarle prisionero y no hace falta colocarle magnetofónico. Eso uno lo va adquiriendo a medida que va adquiriendo experiencia. Profe, una consulta para los aros Seger. Seger. Tenemos que hacer una ranura, no en el eje. Y hay que hacer, sí, tiene que ser, exactamente. Bueno, ahí está justamente. Hay que tener cuidado también con el tema de, en algunos casos, hay que tener cuidado con el tema de la concentración de esfuerzos, ¿sí? Por eso cuando vimos esas ranuras que se hacían para disminuir la concentración de esfuerzo, les dije, hay que tener un tornero que sea canchero y que sepa hacer esas pequeñas ranuras. Ojo, que no es una ranura profunda, es una pequeña hendidura como para que el aro quede perfectamente asegurado ahí. Bueno, acá también, estos grafiquitos, estas láminas, estas imágenes, son distintos modos de falla en árboles, modos de falla en árboles. Y las he puesto también un poco para que, fundamentalmente las primeras, que es estas primeras imágenes, son las que se producen más comúnmente, ¿sí? La rotura por flexión, por torsión. Fíjense que acá este árbol está cortado por torsión y justamente la fractura es a 45 grados. Eso les habrán enseñado que los esfuerzos tangenciales son a 45 grados máximo, entonces se corta a 45 grados. Y la fatiga por flexión, acá no se nota mucho, pero tendría que estar las líneas de playa, lo que vimos en la clase pasada, la fatiga por torsión. Esto es importante más o menos que lo tengan en cuenta, pero hay un montón de fallas que se producen en los árboles que las he puesto como para que ustedes tengan justamente, para que la manden al cuadernito de cosas que después van a utilizar. ¿Sí? Todas estas cuestiones nosotros no profundizamos, no les preguntamos también una de útil por torsión porque no tiene sentido. Ustedes tienen que conocer lo básico, dimensionar los parámetros básicos, ¿sí? Como para que esto es una materia de apoyo para después la especialidad, fundamentalmente a los petroleros que van a ir al pozo. Pero bueno, lógicamente, de estas cuestiones hay un montón, hay muchas fallas, ¿sí? Las más importantes las he puesto acá adelante, pero hay muchas fallas que aparecen. Entonces, que por lo menos tengan una idea de que existen fallas, por ejemplo, por pandeo, ¿sí? Fallas en un árbol por pandeo son las menos comunes, pero puede suceder. Acuérdense que el pandeo necesitábamos una gran luz, ¿sí? Que hablamos que uno de los criterios técnicos era de que esa luz fuera lo más pequeña posible o tratar de que sea lo menor posible. Entonces, bueno, ahí aparecen esos efectos que hay que tenerlos en cuenta, pero de acuerdo con el criterio que yo establecí, va a ser difícil que aparezca. Por desgaste, ¿sí? Cuando fundamentalmente no lubricamos adecuadamente, se produce estos desgastes, se marcan los árboles. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque esas marcas generan rugosidades, y esas rugosidades ya vimos que son puntos vulnerables para que empiece el proceso de fatiga. Entonces, todas estas cuestiones existen, se dan. No son las más comunes, pero están presentes, ¿sí? Por corrosión. Si yo tengo humedad en el sistema mecánico, pues voy a tener corrosión. Y fíjense, acá en este caso, por picadura, ¿sí? O por daños en estrías, ¿sí? Se producen picaduras en toda la superficie que son puntos propicios para que se inicie la fatiga, para que empiece la grieta y se convierta en un efecto de fatiga. Y ya dijimos que un árbol está sometido a esfuerzos cíclicos. Entonces, tenemos situaciones en las cuales va a aparecer fatiga. ¿Ven? Así que fíjense que a pesar de que no son
tan comunes, ¿sí? Porque si hay corrosión, tengo que estar muy atento al tema de corrosión, pero hay situaciones que se pueden producir sin necesidad de que nosotros estemos atentos. Bien, el libro que utilizamos como libro de base, acá fundamentalmente en Chile lo que van a encontrar es todo el método de cálculo, el modelo matemático para calcular, todas las demás consideraciones que hemos visto, los criterios técnicos, consideraciones de deformación, y bueno, todo eso hay alguna bibliografía dando vuelta por ahí, compañeros que han traído, ¿sí? Y bueno, y lógicamente les sirve este elemento, este Power como base, ¿sí? Pero bueno, vamos, en la medida que ustedes vayan teniendo interés o situación por algunas situaciones, podemos ir compartiéndole algunas cuestiones más para que vayan conociendo, ¿sí? Indudablemente que nosotros no podemos avanzar mucho más con esto, porque no está el tiempo, si no, no alcanzamos a dar nada, nos quedaríamos solamente en árboles trabajando con esto. Bueno, tratamos de darle un pantallazo de todas las situaciones o de las más generalizadas y en función del interés de ustedes podemos ampliar un poquito más si es necesario. Claro, la idea siempre fue generar algunos grupos de investigación en algún momento, pero lógicamente necesitábamos el espacio físico y necesitábamos la presencialidad, cosa que por el momento no podemos generar. El MOD tiene algunas cuestiones también respecto al modelo matemático y algunas otras cositas, pero todo esto es de material que es de la práctica, sí, de distintas situaciones, así que si hay dudas podemos ampliarlo un poco más. Bueno, ¿alguna consulta? Por mi parte no, profe. Bueno, pero son No pasa ninguna duda. 171. tampoco, profe. Así que quedan No, profe. 171. No, profe, ninguna. Yo ninguna. Bueno, No, profe. entonces, hacemos un descansito, son las 4 menos cuarto. A las 4 nos volvemos a conectar, o sea, por este mismo link, ¿sí? Para que estén en clase con el ingeniero Lazo. Que él va a continuar Profe, una consulta. con esto que hemos estado viendo, ¿sí? Y lógicamente les va a dar la metodología para calcular o para dimensionar el árbol y verificar tensiones de von Mises. Sí, ¿alguno iba a hablar? Sí, profe, un chico escribió en el chat, Sebastián Chapeta, de que tenían que reiniciar el módem. No sé si él ya entró o no. ¿Y lo que escribió en el chat que escribió? Dijo, profesor, soy Chapeta, me están por reiniciar el módem ahora en mi casa. Le pido si me pueden estar de nuevo en unos minutos. No sé si ya entró o no. No lo tengo. Lo único que tengo en la espera es un alumno Luna, que no sé si Sí, entró. me avisó a mí que se le apagó la computadora. ¿A quién? A Luna. Bueno, a Luna vamos a admitir que se le apagó la computadora, pero ustedes siempre encuentran alguna cuestión para que lo hagamos admitir. Bueno, independientemente de eso, hagamos un descanso, 15 minutitos, a las 4 nos encontramos con el ingeniero Lazo, que él un poco va a completar todo lo que es la metodología de cálculo y esto que hemos estado hablando del dimensionamiento. Chicos, nos vemos enseguida.